¿Qué le ha ocurrido al corazón? Tan inasible, tan onírico. Torotón, 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 torotón. Esto es más de lo que puedo soportar en este momento. Nos vemos otro día. Chao. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a la maravillosa cantante noruega Aurora, esta vez en un feat con una banda que han recomendado mucho en el canal que se llama Atarashi Gakko. Van a estar cantando una canción de Aurora que ya hemos analizado que se llama Some Type of Skin. Pero lo primero, vamos a ver cómo se dice Aurora en japonés para poder entrar en tema. Aurora. Bueno, es bastante parecido, así que vamos de lleno con la canción que dice de la siguiente manera. Oh. ¡Qué belleza de introducción! Y digo que es la introducción primero porque no hay voz y luego porque en la onda de audio hace plum, un disparate completamente. Y fíjate que comienza una trompeta que al principio, si uno no está muy atento, parece ser una voz sampleada y superpuesta a la trompeta. Bellísimo. Mi bemol mayor, no recuerdo la tonalidad de la versión original, pero no creo que se alejen mucho. Vamos a ver si Aurora canta en japonés o le deja eso directamente a Atarashi Gakko, que lo único que tengo investigado es que es un grupo de chicas que cantan y hacen música, así que si te gustaría algún análisis de esa banda en particular, déjalo escrito debajo en los comentarios. Hit me hard where I am soft. Bellísima voz Aurora, ya conocemos la canción, la hemos analizado, hemos hecho una review de todo su último álbum, que si no la viste te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción, que es una belleza compositiva y a nivel de producción musical. Y acá fíjate que todo empieza como muy solapado, muy opaco. De hecho, el kick que estamos escuchando y el sintetizador que está de fondo haciendo la armonía están muy suaves comparados con la voz de Aurora que pasa al frente sin ningún tipo de inconveniente ni prurito. Y comenzamos en mi bemol mayor, hermoso. Hermoso todo, y fíjate que con dos simples acordes, porque por lo que escucho... arranca en el mi bemol mayor, en fundamental, en la tónica, luego hace esto... se mueve al mi bemol mayor en inversión para ascender hacia el la bemol mayor, el cuarto grado. Por eso suena tan modal, tan inasible, tan onírico. Y claramente tiene una reminiscencia muy ochentosa la producción musical. Así que hasta acá vamos muy bien. Vamos a avanzar un poquito más para ver si en el estribillo sigue cantando Aurora o ingrese directamente a Atarashi Gakko. Que si lo estoy pronunciando mal, corregime debajo en los comentarios. Esto es más de lo que puedo soportar en este momento. Demasiada belleza. Nos vemos otro día. Chao. Hermoso ingreso al estribillo. Y fíjate cómo hace lo mismo que la introducción. Ese pequeño levare para ingresar al estribillo e ingresan los bronces. Que eso no está en la otra versión, si mal no recuerdo, no está en la otra versión, y hace que todo sea muchísimo más grande y épico a la vez, además de mucho más emocional. Y no sé, no estoy logrando identificar, hay alguna voz de Aurora, pero quizás también las voces que estamos escuchando en los coros sean de las chicas de Atarashi Gakko, que de hecho en el videoclip aparece como la tapa del último disco de Aurora y aparecen las manos de ellas con su vestimenta tan particular. Entiendo que son ellas porque solamente busqué quiénes eran y vi una imagen donde estaban vestidas de esta manera, así que tiene sentido porque están rodeando el corazón de la tapa del disco de Aurora, que se llama What Happened to the Heart, o sea, ¿qué le ha ocurrido al corazón? Hermoso japonés, además queda muy bien el color de voz de la cantante de Atarashi Gakko que ingresó a cantar, valga la redundancia. Fíjate que es muy clara, es un poco más grave que la voz de Aurora, tiene unos armónicos más graves. Y lo que estamos escuchando de fondo, que parece una cabalgata de caballos, pero que es un sintetizador, que estamos escuchando esto básicamente.
torotón, 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 que crea una tensión básicamente por lo obstinado de su repetición. A eso es a lo que se le llama ostinato, cuando hay un elemento rítmico o melódico rítmico que se repite insistentemente y genera naturalmente esta tensión, porque cuando alguien repite durante un determinado tiempo una misma acción, se vuelve, además de obstinado, genera cierta tensión. Ingresó el hi-hat a contratiempo, ¿no? Y fíjate que de fondo se mueven mucho más los acordes. Como siempre te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva de esta clase de música y de cualquier música en general, pero acá encontramos muchos elementos que en la primera parte, cuando estaba cantando Aurora, no se encontraban. De repente los acordes no están tan estáticos de esta forma, sino que pueden pasar cosas como estas, por ejemplo. Todo el tiempo hay algo en los bajos que está moviéndose, como cambiando de piel de los acordes constantemente, como para estar en sintonía básicamente con el título y la narrativa de la canción. Creo que fue una muy buena elección haber introducido esa trompeta que lo hace también algo más melancólico de repente. Tranquilamente podría encajar muy bien como el opening o el ending, más ending que opening de hecho, de un anime. Más allá de que están las chicas de Atarashi Gakko cantando en japonés y eso automáticamente nos ubica en ese universo de alguna manera, me parece que sonoramente es una canción que podría funcionar muy bien para un anime como ending, es decir, para la pieza musical que va al final. Y hasta acá no hay mayores conversiones o diferencias. Esta es una parte instrumental que funciona como un puente instrumental, valga la redundancia, entre la salida de las estrofas y el ingreso a un nuevo estribillo, cosa que no había ocurrido antes porque desde las dos estrofas Aurora había ingresado directamente al estribillo. Esto es lo que reconozco como un buen ingreso a un estribillo, porque vienen generando esa tensión muy tranquila, las voces muy parsimoniosas, muy cálidas, ahí entre tenues y medio atiborradas por momentos porque están sopesadas o soporteadas por otras voces tanto de Aurora como de las chicas de Atarashi Gakko, y de repente, con esas dos notas, ingresa a toda la beligerancia propia de este estribillo que es tan envolvente, atractivo y que nos convoca emocionalmente todo el tiempo a continuar escuchando la canción. Y claramente los melismas bellísimos de Aurora, que además, de fondo ahora, como decíamos antes, en la parte en la que están cantando en japonés, el movimiento de la armonía de fondo es mucho más agresiva, es mucho más continua, no está solamente pivoteando entre dos acordes. Che, esta parte está buenísima. Fíjate cómo no hacen el famoso ascenso épico del que hablamos constantemente en el canal, sobre todo referido a el artcore, la música popular japonesa o la música para anime, sino que acá simplemente hace un ascenso tanto con los bronces, con los sintetizadores y con las voces de las cantantes, que hace que todo el tiempo esté incitándonos a llegar a resolver, pero no lo hace. Y puede seguir subiendo. Que sería bellísimo que ocurra eso. Me gusta mucho esta versión de esta canción de Aurora. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y si todavía no lo hiciste, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse para solicitar tu reacción, análisis musical dedicada especialmente para vos y para que podamos evitar justamente estos cortes por copyright. Continuamos. Fíjate cómo en esta sección cambió el sonido del kick, que está mucho más poderoso, es más cinematográfico, va más en sintonía con esto que decíamos de el ascenso épico, que no es el ascenso épico característico en términos armónicos que escuchamos en otras canciones. Para recordarlo rápidamente, le llamamos en este canal ascenso épico a la progresión de sexto, séptimo, antiguo, primero, muy utilizada en la música para videojuegos también, o en la música para cine incluso.
Se le llama ascenso épico porque suelen ser 3 acordes mayores, el último también puede ser convertido en menor, que llevan hacia adelante pasando por diferentes acordes más o menos relacionados hacia ese lugar tan brillante. Y acá es simplemente un ascenso que no se detiene. Como si todo el tiempo costara trabajo cambiar de piel y seguir siendo uno mismo, sin traicionarse a uno mismo. Bellísimo. La percusión es una mezcla entre música épica de combate como de una película y a la vez música orquestal más tradicional, sobre todo por el redoblante que apareció, que es un tambor muy característico de la música orquestal, que difiere en ocasiones más sutilmente y en otras ocasiones más claramente del redoblante o tambor de una batería de rock o de pop, por ejemplo, que suele ser más marcado, con más ataque, más intenso. El redoblante, el tambor de la orquesta suele ser un poco más apagado porque no tiene tanta presencia muchas veces, de acuerdo de todas maneras a la pieza de la que estemos hablando, como en la música pop o rock a la que estamos acostumbrados en artistas como Aurora, por ejemplo. Esta parte es bellísima también porque fíjate que ahora muy claramente, además del ascenso y el soporte que está brindando la percusión orquestal de la que hablábamos hace un momento, están las voces de todas ellas cantando a la vez, formando estos acordes que son los que nos llevan hacia adelante en esta secuencia tan envolvente y épica que no para de ascender para luego terminar resolviendo en la tónica de esta canción, que es mi bemol mayor, que hace que todo sea bellísimo. Épico por donde se lo vea. Me gusta mucho esta versión. Como dijimos antes, cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Me enganché la remera. Y si te interesa que hagamos algún análisis más en profundidad sobre la música de Aurora, también lo puedes dejar escrito. Y lo que encarecidamente te voy a solicitar es que de Atarashi Gakko dejes alguna recomendación, porque es la primera vez que las escucho. No las escuché a ellas solas, sino en esta ocasión en feat con Aurora, y me parece muy interesante poder escucharlas con alguna de sus propias canciones para ver cómo es su música, básicamente. Y además vas a poder observar que acá estamos en el outro, o en lo que llamaríamos coda, que es una parte de la canción que siempre va al final, que puede o no agregar información nueva, pero se utiliza como un recurso muy astuto, inteligente y efectivo, sobre todo para poder finalizar la pieza, porque hemos salido de 2 vueltas enteras de estribillo y podrían simplemente irse en fade out, como se hacía mucho en la música de los 80, que vimos que el último disco Aurora tiene como muchas llamadas o referencias a la música de esa época, sobre todo me han dicho en algún que otro video por los productores con los que estuvo trabajando, donde mezcla música pop, música electrónica, que si no los viste te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción, o bien se puede optar por utilizar una coda simplemente para darle un cierre a la canción y que se pueda finalizar en algún momento. Ok, finaliza de repente, dejan la cola de reverberación que se vaya sola y es una pieza excelentemente bien construida y me parece una remake o un remix muy interesante de una canción de Aurora que ya hemos escuchado en el canal. Me ha gustado mucho volver a escuchar por supuesto Aurora y a escuchar por primera vez a las muchachas de Atarashi Gakko, y a vos si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Aurora que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.